cursos que se dictan en CAP, específicamente por lo que me corresponde en el curso de seguridad y salud en el trabajo, son muy requeridos y refieren, digo, al nivel de capacitación, al nivel de preparación que debe tener un profesional al momento de querer asumir, al momento de ser contratado para asumir este cargo muy importante. Por eso que en CAP, bueno, la sugerencia, y también lo voy a decir al final, es pues que estemos capacitándonos de manera permanente, sobre todo en temas que vamos a aplicar en todo momento de repente en las empresas, en este caso seguridad, salud en el trabajo. Listo, comenzamos entonces. El día de hoy vamos a ver pues, como les mencioné en la parte introductoria, todo lo que debe saber un supervisor de seguridad, salud en el trabajo, normativa legal, ¿no? Muy importante, hay pilares en materia de seguridad que un supervisor debe saber, herramientas de gestión. Y además, normativa legal les decía, y bueno, un tema de liderazgo, por ejemplo, que es muy, muy aplicado, ¿no? Entonces, una parte también importante es también en cumplimiento de la normativa legal, saber qué funciones, qué responsabilidades tiene un supervisor de seguridad dentro de la empresa. Sin duda, el tema de seguridad es un tema bastante, bastante amplio, ¿no es cierto? Y la aplicación, el desempeño de un trabajador como supervisor de seguridad y salud en el trabajo también definitivamente lo es. Sobre el curso, bueno, ¿no? El supervisor de seguridad y salud en el trabajo debe tener muchas cualidades, tanto personales como profesionales. Lo vamos a ver. Una de las cualidades personales es, por ejemplo, el liderazgo, ¿no? ¿No? Eh, Muy importante, tiene que ser líder, ¿no? Un supervisor de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser un líder, definitivamente. ¿Ya? Dice, ¿no? Bueno, para desempeñar un cargo importante dentro de la industria, por ello tocaremos las responsabilidades y funciones del supervisor, así como algunas herramientas de gestión importantes que debe conocer. ¿Qué herramientas de gestión? Comité de seguridad, por ejemplo. Y tercero, brevemente, investigación de accidentes, ¿no? Un supervisor de seguridad y salud en el trabajo va a liderar en algún momento esta investigación de accidentes. El supervisor de seguridad y salud en el trabajo va a liderar también, por ejemplo, el hecho de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. Por ende, debe conocer todos los lineamientos necesarios. Por ende, también digo, debe conocer pues la norma legal. Vamos a ver. Aquí está el temario, liderazgo, ¿no es cierto? Un supervisor tiene que ser líder, definitivamente, ya lo vamos a ver. Un poco de normativa legal, ley 29783 y normativa sectorial. Después, ya entrando de lleno en la capacitación, responsabilidades y funciones del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, comité de seguridad y salud en el trabajo, investigación de accidentes, y en la última parte les decía brevemente nada más el tema de IPRC, ¿no? Considero que con estos conocimientos que se va a impartir el día de hoy en esta capacitación hasta las 10 de la noche, va a ser un tema relevante en el sentido en que vamos a tocar pues los puntos más importantes, ¿no? Como decía la introducción a nivel profesional y a nivel personal. Entonces, este es un pequeño temario, les decía, y bueno, vamos a tratar esos puntos inmediatamente. Siempre lo he mencionado en las capacitaciones que hemos brindado con ENCAP con respecto a este tema, ¿no? La denominación supervisor de seguridad y salud en el trabajo implica, o tiene, en tal caso, muchos análogos, ¿no? ¿No? Puede ser un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, puede ser un supervisor de seguridad y salud ocupacional, ¿no es cierto? ¿No? ¿Puede ser un inspector de seguridad y salud en el trabajo? Sí, puede ser, ¿no? Puede ser un prevencionista de riesgos. En construcción se usa mucho el término prevencionista de riesgos, ¿no? PDR le llaman. Y en minería, por ejemplo, le llaman ingeniero de seguridad, jefe de seguridad. Entonces, ¿de qué va a depender? De la estructura organizacional de la empresa. En algunas empresas se llamarán pues jefes de seguridad, en otras empresas se llamará en construcción, les decía específicamente, prevencionista de riesgos. En minería se usa también mucho el término de ingeniero de seguridad, supervisor de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Pero es lo mismo, en realidad es lo mismo. Las funciones, las responsabilidades, el liderazgo que vamos a ver el día de hoy, vamos a aplicarlas cuando la empresa nos contrate por alguno de estos puestos, porque básicamente las funciones y responsabilidades son las mismas. A no ser, pues, justamente depende de la estructura organizacional, depende del organigrama de la empresa, ¿no es cierto?
sobre nosotros, o sea, imagínense, nosotros somos supervisores de seguridad y salud en el trabajo y sobre nosotros de repente hay un ingeniero de seguridad, ¿no? Que está por encima de nosotros en el cargo, digo, a nivel organizacional, a nivel estructural, a nivel de organigrama de la empresa, ¿no? Entonces, en ese caso, tal vez alguna de las funciones, tal vez no corresponda, pero en general, ¿no? Siempre hago este hincapié, el término ayuda realmente, ayuda bastante. ¿Por qué? Porque básicamente cualquiera de estos cargos que vemos en el PPT, ¿no es cierto? Si nosotros ingresamos a una empresa a ocupar cualquiera de estos cargos, lo que vamos a mencionar en la capacitación del día de hoy va a cumplirse cuando apliquemos, cuando desempeñemos en tal caso, cualquiera de todos estos cargos. Es igual, es un tema de denominación. Básicamente no hay una normativa legal que jerarquice el cargo de seguridad. No hay. ¿De quién depende específicamente? De la empresa, de la estructura organizacional de la empresa. ¿Ya? Entonces, porque muchos me van a decir, pero ¿cuál es la diferencia entre prevencionista, entre supervisor? ¿Cuál es la diferencia entre un supervisor de seguridad y salud ocupacional? ¿Cuál es la diferencia entre, ¿no?, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, básicamente, a nivel de responsabilidades y a nivel de funciones, y si le agregamos el tema personal de liderazgo, básicamente ninguna diferencia. ¿Ah? Ninguna diferencia, señores. ¿Ya? Entonces, que quede claro. Por eso les decía al inicio, ¿no? Prepárense, capacítense. Y en ENCAP estamos tocando estos puntos específicos, estas capacitaciones específicas, ¿no es cierto? Porque ustedes van a poder optar cualquiera de estos cargos. Por ahí alguna diferencia, tal vez, bueno, ¿no? No sé, de repente más específica, pero van a poder optar, decía, cualquiera de estos cargos. ¿Ya? Entonces, muy importante, pues, lo que estamos tocando el día de hoy. Les decía, a nivel personal, lo más importante considero el liderazgo. Porque un supervisor de seguridad y salud en el trabajo va a liderar un grupo de personas y tiene que manifestarse el liderazgo, como dice la norma, como dice ISO 45001 también, ¿no es cierto? Liderazgo visible. El liderazgo tiene que ser visible. Liderazgo quiere decir que, por ejemplo, los trabajadores asisten a las capacitaciones, ¿no? Atienden en las capacitaciones. Los trabajadores aplican, por ejemplo, cuando hablamos de minería, cuando hablamos de construcción, hablamos, por ejemplo, de políticas de derecho a decir, ¿no? Cuando las condiciones no son las más seguras, cuando hay condiciones de repente inadecuadas de trabajo. El supervisor de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, va a decir, bueno, señores, detengan su actividad y no tienen que hacer caso, ¿no? ¿Ya? Un liderazgo visible, pero un liderazgo que se manifieste, pues, a nivel de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Básicamente, uso de EPPs, asistencia a capacitaciones, asistencia y aprendizaje, por ejemplo, en simulacros, en entrenamiento. Entonces, hay situaciones que nosotros, como supervisores, vamos a tener que ver, por ejemplo. Cuando pase un accidente, ¿quién va a liderar la investigación de accidentes? El supervisor de seguridad en el trabajo. Cuando hay que elaborar el IPRC de línea base, ¿quién va a liderar esa elaboración del IPRC de línea base? El supervisor de seguridad en el trabajo. A no ser, repito, que por jerarquía, que por organigrama, ¿no es cierto? Encima del supervisor hay otro cargo, ¿no? Ya vimos, ¿no? Jefe de seguridad, jefe SOMA, ¿cómo le llaman? Ingeniero de seguridad de minería, bueno, prevencionista, ¿no? Bueno, ¿ya? Entonces, este liderazgo se va a manifestar en las funciones y responsabilidades, bueno, básicamente en las funciones de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? A cada momento va a tener que liderar, a cada momento. Siempre hablamos de seguridad, salud en el trabajo y decimos que el supervisor de seguridad, salud en el trabajo es el primero en llegar porque va a dictar la charla 5 minutos antes de comenzar ¿no?, el trabajo, y es el último en irse. De esa manera se manifiesta el liderazgo en un supervisor. Es el primero en llegar y el último en retirarse. ¿Ya? Y ya les va a tocar seguramente cuando se desempeñen como supervisores de seguridad, salud en el trabajo, aplicar esto, porque el primero que tiene que llegar para dictar la charla de seguridad de 5 minutos es el supervisor de seguridad, salud en el trabajo. Pero ¿qué es el liderazgo?
Dice, ¿no? Según el concepto plasmado en la diapositiva, dice es la capacidad que tiene una persona para influir positivamente, dicho sea de paso, ¿no? Influir positivamente, motivar, persuadir positivamente, con el objetivo de que un equipo alcance metas a pesar de todas las dificultades. Cumplir objetivos. Influir. ¿Dónde? Los trabajadores. Es un grupo de trabajadores. Pueden ser 10, 20, 100, ¿por qué no? Y ese liderazgo se tiene que manifestar. ¿Ya? Se tiene que manifestar. A pesar, dice, de las dificultades. Ya, muy importante entonces. Ser líder, ¿no? Ser líder, ¿no? Vamos a tener que participar en, por ejemplo, ya, ¿cómo se manifiesta el liderazgo? En el sector minero y también en el sector construcción, cuando hacen una parada de seguridad, le llaman, hay actividades de baile, hay actividades donde participa, por ejemplo, el área el área médica con sus psicólogas, psicólogos, ¿no es cierto? Y a veces dicen, pues, a ver, de esta empresa que está participando, por favor, un voluntario, ¿no? Entonces, ¿quién es el voluntario? Es el supervisor de seguridad en un trabajo. ¿Para qué? Para persuadir en ese momento, para influir y para motivar a su gente, a sus trabajadores, a que sigan su ejemplo. ¿Ah? Bueno, nos ha pasado bastante en el tema de capacitación, perdón, de supervisión en minería, ¿no es cierto? Cuando se ha tocado supervisar empresas contratistas, habían estas paradas de seguridad muy importantes, ¿no? ¿Dónde tenían que manifestar? ¿Dónde tenían que, por ejemplo, le decía, bueno, el supervisor, por favor, elija 3, 4, 5 trabajadores? Y cuando no había liderazgo, ¿qué pasaba? Los trabajadores no querían salir. Pero cuando había un liderazgo visible, los mismos trabajadores levantaban la mano, ¿no? Yo quiero salir, yo quiero participar, ingeniero. Esa influencia, esa motivación es muy importante. Y ahí se manifiesta el liderazgo. Porque ¿quién salió primero? El supervisor de seguridad salió en el trabajo. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo. Y así como ese ejemplo, pueden haber muchos ejemplos también para manifestar el liderazgo y que este liderazgo, les decía, sea un liderazgo visible, notorio, que influencie positivamente en los trabajadores. Muy importante, entonces, el supervisor de seguridad en un trabajo tiene que ser un líder. Pero ¿quién es un líder, no? Es una persona que dirige, guía a un grupo para que de manera colectiva, porque todos los trabajos son trabajos, digamos, ¿no? Trabajos en equipo, dice, ¿no? Para que cada uno de los integrantes asuman responsabilidades y compromisos, que se logre el objetivo, que se logre el objetivo, ¿no? Que se logre el objetivo. Para que de manera colectiva, dice, cada uno de los integrantes asuma las responsabilidades y compromisos. Trabajo en equipo, que se logre el objetivo. Obviamente hay una persona liderando, pues, este grupo de trabajadores, ¿no? Y debería ser el supervisor de seguridad. Cuando hablamos de pilares importantes en la gestión de la seguridad, salud ocupacional, salud en el trabajo, considero 4. Y el otro día capacitando, ¿no? En el tema que vamos a ver en la parte final, que es el IPRC, bueno, también lo voy a mencionar en la parte final. Pero para esta parte considero 4 pilares importantísimos. En primer lugar, un supervisor de seguridad salud en el trabajo debe conocer toda la normativa legal. Toda la normativa legal en materia de seguridad, obviamente. Todo, todo trabajador que quiere ser supervisor de seguridad tiene que conocer toda la normativa legal. Es más, no solo la tiene que conocer, la tiene que saber de memoria, digamos, ¿cierto? La tiene que interpretar y luego la tiene que aplicar. Muy importante. Conocer la normativa, interpretar la normativa, porque se va a presentar un montón de situaciones donde la interpretación es vital, ¿no? Interpretar y aplicar. Muy importante. En segundo lugar, conocer todo el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, ¿no? No solo los documentos, sino la implementación en sí, ¿no? La fase, la mejora continua, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar, el círculo de Deming, ¿no es cierto? Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
Y además de ello, todos los documentos, pues, ¿no? La política, la línea base, los procedimientos, las diferentes matrices legales, matriz de responsabilidad, matriz de objetivos y metas, ¿ya? Entonces, se necesita, ¿no es cierto?, que los supervisores conozcan no solo de qué manera implementar el sistema de gestión, sino todos los documentos y todavía la gestión de los documentos, ¿ya? Muy importante. Ya lo vamos a explicar en la parte final. Cumplimiento de los objetivos y metas en seguridad de la empresa, claro. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer y cómo hacer, ¿no? Cumplimiento de los objetivos y metas. Básicamente, en seguridad siempre vamos a mencionar cero accidentes. La meta en seguridad de todas las empresas es cero accidentes. La estadística no admite, pues, ¿no? Bueno, a ver, es un ejemplo, ¿no? Alguna vez hicieron este ejemplo. Y decían, en el año 2019 se accidentaron 10. Entonces, ahora mi meta es que se accidenten 5. El objetivo de seguridad, señores, siempre va a ser cero accidentes. Siempre. ¿Ya? Y la última parte ya evidenciar el cumplimiento, ¿no? De todo el sistema de gestión, de la gestión como tal, de los planes, programas y demás, a través de registros, formatos, actas de reuniones, fotografías, evidencias, informes estadísticos, análisis estadísticos, etc. ¿Cómo voy a demostrar la evidencia? ¿O cómo voy a obtener, en tal caso, la evidencia? Bueno, aplicando básicamente lo que dice mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Ocupacional. Bueno, es lo mismo, señores, no se preocupen. Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, salud en el trabajo, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, normativa legal. Toda la normativa legal, conocerla, interpretarla, aplicarla. El sistema de gestión, la implementación y los documentos. Objetivos y metas en materia de seguridad, objetivo principal, cero accidentes. Y evidenciar el cumplimiento de los registros, formatos, actas de reuniones, fotografías, básicamente evidencias. O sea que sí se trabajó, que sí se hizo, que sí se cumplió los objetivos y metas, ¿no? Porque si se cumplieron los objetivos y metas voy a tener evidencias, definitivamente. ¿Ya? Entonces, ya, y la quinta les decía que no lo he colocado, muy importante, considero muy importante saber elaborar, interpretar, analizar la matriz de I+C de línea base. Me parece vital, señores. Identificar los peligros, evaluar los riesgos. Elaborar adecuadamente una matriz de I+C de línea base. ¿Ya? La quinta, creo que no la puse, la próxima vez voy a colocarlo. ¿Ya? I+C de línea base. Identificación, matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Ya? ¿Por qué sale rojo? ¿Por qué sale verde? ¿Por qué sale amarillo? ¿Qué quiere decir riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, riesgo puro, riesgo residual? ¿Qué es peligro, riesgo, consecuencia? ¿Ya? Probabilidad, frecuencia, severidad, gestión de riesgos, jerarquía de controles. Bueno, el I+C es un tema amplísimo, pues, ¿no? Amplísimo. Ojalá que con ENCAP dictemos este curso de I+C basado en la norma, porque definitivamente también, repito, considero, pues, ¿no? Un pilar, de verdad, que sí, en materia de seguridad. Porque si no sabemos elaborar una matriz I+C, ¿no es cierto? Todo esto, todos estos cuatro, ¿no es cierto? No nos van a, o sea, no nos va a servir. ¿Por qué? Porque va a pasar el accidente. ¿De qué sirve que conozco la normativa legal, la aplico, la interpreto bien, pero igual se accidenta? ¿De qué sirve tener como si una empresa con un sistema de gestión totalmente implementado, con los documentos, etcétera? Si igual se accidenta. ¿Ya? Ya no cumpliría los objetivos y metas. Tendría las evidencias, sí, pero repito, ya pasa un accidente. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y proceso de línea base. Así. ¿Ya? Listos. Bueno, como supervisor de seguridad y salud del trabajo, definitivamente, como todo profesional, considero, eh, considero importante la planificación. ¿Ya? Considero importante la planificación. Planificar. Como supervisor, planificar. Como supervisor, planificar. ¿Y qué implica la planificación? Bueno, implica pues saber qué actividades, qué proyectos voy a hacer, mapeo de actividades. Implica justamente elaborar, saber, tener el I+C en línea base. Implica tener, saber, elaborar el plan de seguridad. Implica brindar capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, seguridad y salud ocupacional.
implica elaborar los procedimientos, implica tener los formatos y registros. Si todo esto lo tenemos antes de, se demostrará pues que hemos planificado. ¿Ya? Se demostrará que hemos planificado. Hay muchos más, ¿no? O sea, digo, coloco lo más relevante. En su conjunto es un sistema de gestión, ¿no? En su conjunto es un sistema de gestión. Podría colocar, por ejemplo, comité de seguridad, ¿no? Que ahora lo vamos a ver brevemente. Podría colocar también comité de seguridad. ¿Ya? Entonces, es muy importante, señores, que ustedes conozcan estos temas, ¿no? Planificar. Planificar implica tener estos documentos. Planificar implica, básicamente, tener implementado todo el sistema de gestión. Conocer qué actividades voy a... Claro, si no conozco las actividades, ¿qué puedo planificar? Si no sé lo que voy a hacer. Si no tengo elaborado el IPRC en línea base, yo no sé qué voy a hacer, qué medidas voy a tomar, qué capacitaciones, porque el IPRC en línea base básicamente me va a decir qué actividades son de alto riesgo, de riesgo medio, y algunas que son de riesgo bajo, cuando de repente no necesitan ningún control, tal vez, no sé, tal vez, ¿no? Siempre hay que implementar controles mínimos, los EPPs, ¿no? Según jerarquía de controles, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y EPPs, como mínimo EPPs, por más que sea a riesgo bajo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, planificar, señores. Y acá, por ejemplo, falta el PETAR, ¿no? Cuando hablamos de trabajo de alto riesgo. Planificar significa tener PETAR. Planificar significa tener ya el procedimiento. Planificar significa tener el IPRS en mi base y el plan de seguridad. Planificar significa capacitar a mi personal. Y debemos saberlo. Y debemos hacerlo, sobre todo. Porque si no tenemos estos elementos, mis amigos, no hemos planificado. No hemos planificado. Claro, sobre la marcha se puede hacer, sí. Lo que pasa es que sobre la marcha también ocurre lo siguiente. ¿Qué pasa si no tenemos un procedimiento y justo este trabajador está desarrollando ese procedimiento que no tenemos, o sea, lo está desarrollando sin el procedimiento y se accidenta? ¿Cuál sería el sustento, no? ¿Por qué no tienes el procedimiento? Porque no sabía que tenía que elaborarlo. Ah, ¿dónde nos fijamos si debemos o no debemos elaborar el procedimiento? En el procedimiento. Ah, entonces, ¿y dónde está tu procedimiento? Bueno, no estaba la actividad, no estaba mapeada. Ah, no sabes qué actividades desarrollas. ¿Ya? Entonces, señores, todo está entrelazado. El tema de seguridad es amplio. El tema de seguridad es muy amplio. De verdad que sí. ¿Ya? Y todo está entrelazado. Es más, yo podría decir que en seguridad todo es secuencial. Es secuencial. Todo es secuencial. ¿Ya? Entonces, planificar justamente en base pues a esa secuencia, ¿no? Cuando hablamos de normativa legal, para ser un supervisor de seguridad, definitivamente vamos a aplicarlo, como ya vimos en la diapositiva anterior, en todos los sectores. Lo que debemos saber primero es la ley 29783, su decreto, su reglamento, decreto supremo 005 del año 2012, su modificatoria, ¿no? La ley 30222 y también su reglamento, la modificatoria, decreto supremo 014 del año 2000, 006, perdón, del año 2014, ¿no? Su modificatoria de la ley 30222. ¿Ya? Entonces, saber saber ese punto. Y además de eso, digo, saber todo el tema de construcción, minería, electricidad y hidrocarburos, normativa legal, ¿no? ¿Ya? Entonces, construcción tiene su reglamento, minería tiene su reglamento, el decreto supremo 024, electricidad, el RCSAT, hidrocarburos, la norma 045F, si no me equivoco, que es la que no se actualiza mucho, ¿no? Vamos a ver. Porque la normativa legal, o sea, la partida es, el inicio es saber la ley 29783. Luego, construcción, minería, electricidad y hidrocarburos con un complemento, ¿no? Un complemento. Muchos me decían, a ver, soy una empresa constructora, ingeniero, pero voy a brindar un servicio a minería. ¿Qué aplico? ¿No? Tal vez ambas, ¿no? Tal vez ambas, ¿por qué no? Pero en realidad la sugerencia es aplicar la más exigente, ¿no? Así dice la norma, aplicar la más exigente. En este caso, minería. Además, es más, ¿no?
La empresa minera te va a decir, bueno, por más que seas construcción, estás en minería, así que aplica minería. Listo. ¿No? Ahora, como empresa del sector, también te van a decir, bueno, aplica construcción también. Por eso les decía, de repente vamos. ¿Ya? Entonces, muy importante conocer. Construcción tenía la G050, la G050 sigue vigente, ¿no? La G050 sigue vigente, pero ahora ya salió un reglamento, el Decreto Supremo 011 del año 2019, ¿no? Reglamento de seguridad y salud en obras de construcción, así se llama. ¿Ya? Donde sí hay muchas modificaciones, ¿no? O sea, no son modificaciones porque no es una modificatoria. No es una nueva norma porque la 055, perdón, la G050 no ha sido derogada. No ha sido derogada. No dice, la norma no dice, esta, decreto supremo 011 reemplaza a la, 050, a la G050, no, no la reemplaza. Ambas se complementan. Así lo dice. ¿Qué quiere decir? Que la G050 sigue vigente, señores. ¿Ya? Sigue vigente. Ahí está, ¿no? Ley 29783, Ley de Seguridad Según el Trabajo, Decreto Supremo 005, Reglamento de la Ley, Ley 3222, modificatoria de la ley, ¿no? Modificatoria de la ley, Ley de Seguridad Según el Trabajo. Esto salió en el año 2014. Reglamento de Seguridad, Salud, Ocupación de Minería, Decreto Supremo 024, también tiene su modificatoria, la 023, ¿no? Algunos artículos. Lo más relevante, la matriz anexo número 6 tenía 23 capacitaciones, en la 024, en la 023 tiene 20 capacitaciones. La 011, ahí está justamente, ¿no? Reglamento de Seguridad en Obras de Construcción, la 011, dada del año 2019. En la 011, por ejemplo, tenemos que hacer un protocolo de visitas. Tenemos que darle al trabajador un afiche, un tríptico, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos que darle al trabajador un tríptico. Tenemos que proporcionarle, según acuerdo, dice, algunos EPPs. Tal vez no todos, pero según acuerdo. ¿Ya? Entonces, existe normativa legal. Reglamento de la ley 30222, ¿no? El decreto 006, decreto supremo 006 del año 2014, les decía, ¿no? Hay un tema de los exámenes médicos, mencionan también, por ejemplo, que todo se puede terciarizar en seguridad, todo, bueno, hay una excepción que es el comité de seguridad, nada más. El resto se puede terciarizar, todo el resto de seguridad se puede terciarizar. Ley 3010-2, ¿no? Bueno, el tema de medidas preventivas, ley que dispone de medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud con la exposición prolongada de la radiación solar. Con eso, por ejemplo, el bloqueador es un EPP ahora, y es obligatorio. Los aditamentos para la cabeza, ¿no es cierto? Es obligatorio. Y la ya muy conocida y muy utilizada Resolución Ministerial 050 de 2013, ¿no? Que son ejemplos de los formatos, ejemplos de los documentos y demás. ¿Ya? Listo. Muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque esto todo se va a aplicar. Y les decía, como supervisores de seguridad y salud del trabajo, ustedes tienen que conocer todos estos reglamentos, todas estas normas. Al derecho y al revés, leerla, conocerla de memoria, interpretarla y aplicarla cuando sea necesario. Aplicarla cuando sea necesario. Muy importante. Listo. Aquí vamos a pasar pues a ver el tema de las responsabilidades del supervisor de seguridad también. Muy importante porque son muchas responsabilidades. En esta primera diapositiva vamos a ver las responsabilidades a nivel documentario, ¿qué quiere decir? La elaboración de los documentos. Les decía, bueno, conoce, el supervisor de seguridad y salud del trabajo conoce el tema de la implementación del sistema de gestión, pero también conoce los documentos. Obviamente, si lo está implementando, lo está elaborando, debe conocer los documentos, ¿no es cierto? En general, elaboración de documentos de seguridad y salud del trabajo, todos los documentos del sistema de gestión. Participación en la elaboración del IPC línea base, muchas veces el supervisor de seguridad y salud del trabajo es el que va a liderar esta elaboración del IPC línea base. Elaboración de informes de seguridad y salud en el trabajo, informes mensuales, informes estadísticos, informes anuales, informes semanales, ¿ya? Levantamiento de observaciones, informe de inspecciones, etc. Entonces, el supervisor de seguridad y salud del trabajo va a tener que elaborar estos informes. Elaboración de estadísticas de seguridad y salud del trabajo, estadísticas también semanales, mensuales, anuales y demás, ¿no? Elaboración de plan anual de seguridad y salud del trabajo, muy importante, ¿no? El plan anual, el plan de seguridad en general, ¿no?
Dependiendo del sector, hay una estructura. La ley también nos da una estructura, ¿no? En construcción, por ejemplo, la estructura de este plan es bastante importante, supera a la ley 29783. ¿Ya? En construcción, la estructura del Plan Anual de Seguridad y Salud del Trabajo es muy interesante, muy importante, ¿ya? Más completa, digamos. Hay que conocerlo. Eso es base a la normativa legal. Elaboración de procedimientos escritos de trabajo seguro, estándares, procedimientos instructivos, tal vez, ¿no? Entonces, el procedimiento escrito de trabajo seguro, los PETs, también tienen una estructura para su elaboración. Hay que elaborarlo, hay que conocerlo. ¿Ya? Muy importante, señores. Es importante todo esto, ¿no? Porque a nivel documentario, les decía, ustedes van a elaborar todos estos documentos. Seas jefe de SOMAG, seas supervisor de seguridad y salud en el trabajo, seas ingeniero de seguridad, etcétera, todos estos documentos los vas a tener que elaborar. Como supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ya lo mencioné. ¿Ya? Entonces, definitivamente, elaboren estos documentos, infórmense de repente un poco más. Lo que estamos viendo el día de hoy es de manera de repente general, ¿no es cierto? De manera general, ¿ya? De manera general. Es importante porque esta es la base, pues, de la gestión. La gestión significa hacer informes, hacer documentos importantes como un plan anual, plan de emergencias y demás. Responsabilidades a nivel de gestión. Lo que habíamos mencionado al inicio, ¿no? Liderar grupos de trabajadores. El supervisor de seguridad y salud en el trabajo va a tener que liderar trabajadores, grupos de trabajadores. Participación en reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, pues uno de los primeros que va a participar en la reunión de seguridad y salud en el trabajo es, sin duda, pues el supervisor, ¿no? Sin duda es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Definitivamente. ¿Ya? Definitivamente. ¿Por qué? Es más, ¿no? Muchas empresas en estas reuniones del Comité de Seguridad le piden al supervisor de seguridad y salud en el trabajo entregar su informe y explicar el informe. Explíquenos, a ver, cuál ha sido su gestión de todo este mes, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes lideren grupos, les decía, y que obviamente pues manifiesten este liderazgo porque de repente van a ustedes liderar las reuniones del Comité de Seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces el Comité de Seguridad y Trabajo toma decisiones en base a lo que sucede en la empresa. ¿Y dónde está lo que sucede en la empresa? Se va a plasmar en el informe de seguridad, ¿no? Liderar reuniones de investigación de accidentes y incidentes peligrosos, también. Cuando pase un accidente, el que va a liderar la investigación, normalmente se forma un comité de investigación, si quieren llamarlo así, el que va a liderar, el que va a presidir este comité de investigación va a ser el supervisor de seguridad y trabajo. Depende, nuevamente, de la estructura organizacional, depende del organigrama. ¿Ya? Capacitar en temas de seguridad y trabajo, sí, pues, el llamado a capacitar es el supervisor de seguridad y trabajo. El llamado a brindar todas las capacitaciones, a no ser específicas, por ejemplo, temas de primeros auxilios, por ejemplo, un médico, ¿no es cierto? Tema de uso de extintores, de repente es un bombero, tal vez, digo. Pero normalmente también es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Realizar inspecciones en las áreas de trabajo, inspecciones opinadas y inopinadas, en todo momento. Y aquí recuerden esto, señores. El otro día, bueno, estamos dictando otro curso ¿no? En otra plataforma, otra empresa. Y me pongo a pensar en esto, justamente la importancia de las inspecciones, ¿no? Porque muchas veces una inspección bien efectuada, bien realizada, ha evitado que suceda un accidente de trabajo. Grábense eso. Muchas veces, una inspección de seguridad debidamente realizada, bien efectuada, una buena inspección de seguridad, ha evitado la ocurrencia de un accidente. Entonces, de ahí la importancia de las inspecciones. De ahí la importancia de las inspecciones. De ahí la importancia de realizar inspecciones opinadas y inopinadas. De ahí la importancia de que las inspecciones las realice pues, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, con los trabajadores, con el gerente, con los gerentes de otras áreas, etc. Entonces, es vital. ¿Por qué? Porque les decía, estas inspecciones pueden evitar accidentes. Entonces,
Interesante, importante, ¿no? Realizar inspecciones comportamentales a los trabajadores. Cuando hablamos de seguridad basada en el comportamiento, hablamos de cambiar los comportamientos inseguros a comportamientos seguros, ¿no? Entonces, ¿cómo se realizan estas inspecciones? Bueno, observando el comportamiento de los trabajadores. Hay que saber hacerlo, ¿no? Hay una herramienta que se llama observación plenaria de trabajo, ¿no? Donde básicamente se evalúa pues este comportamiento y si el trabajador conoce el procedimiento. ¿Ya? Entonces, importante que ustedes hagan eh, conozcan estas responsabilidades, ¿no? Es muy importante. Gestionar, dice ya en la última parte, la dotación de equipos de protección personal para trabajadores de la empresa, ¿no? Es importante, porque ustedes van a gestionar los EPPs para sus trabajadores, ¿ya? Muy importante, muy importante. Ahora las funciones, bueno, y eso está sacado de la norma. Esto está sacado de la norma. Supervisor de seguridad y salud del trabajo, salud ocupacional, no se preocupe. ¿Ah? ¿Ah? Eso está sacado de la norma, ¿no? Adelante, sí, ¿hay alguna pregunta? Adelante, sí. Adelante. ¿Hay alguna consulta de repente? Con toda confianza, por favor. Bueno, continuamos. Entonces, ya vimos, vamos a ver en tal caso las funciones, ¿no? Del supervisor de seguridad, sacado de la norma, repito, sacado de la norma. Eso está en la ley 29783 y en su reglamento, ¿ya? Conocer, dice, funciones del supervisor, conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo. ¿Qué documentos? ¿Qué informes, no? Reglamento interno, programa anual, plan de emergencias, los informes mensuales, semanales, etcétera. Tengo que leerlos, no solo lo voy a elaborar, de repente voy a recibir, de repente, ¿no? De, de repente de otra área, ¿no es cierto? Podemos subcontratar de repente, y esa subcontrata tiene también su supervisor de seguridad. Elaborar o participar en la elaboración del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo del empleador, también muy importante, ¿no? Para liderar también de repente esta elaboración. Elaborar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, también, ¿no? Ahí está. Ya lo hemos mencionado, pero aquí estamos mencionando lo que dice la norma específicamente. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes, programas, básicamente todos los documentos de seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, de todos los documentos. Ya lo mencionamos, ¿no? De diapositivas atrás. Por eso les decía, el rol de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, un supervisor de seguridad, es vital, es muy importante y es de mucha responsabilidad. Es de mucha responsabilidad. Leer los documentos, brindar bueno, algún aporte, alguna modificación de repente, alguna recomendación en base a los documentos elaborados, mostrados, etc. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo. La norma básicamente exige 4 capacitaciones al año. Estamos hablando de la ley, ¿no? En minería, sí les decía, según el decreto supremo 023, anexo número 6, son 20 cursos, cada uno con sus respectivas horas, por ejemplo. Y si soy supervisor de seguridad en una empresa contratista, de repente voy a tener que hacer cumplir esas capacitaciones, ¿ya? Entonces, es importante, señores. Es importante, señores. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos, lo que se llama, pues,